en Caracas y se me ha hecho un poquito, eh, bueno, sabía que teníamos estas clases pendientes y verdaderamente tenía mucha intención de hacerlas presencial porque yo creo que todos estamos un poco aburridos del online, ¿no? Así que vamos a intentar hacerlo lo más eh, Ocho, agradable posible. ocho. Dígame, ¿me oyen? Sí, sí lo vimos. Ok, ok. Bueno, entonces, ahora fíjense algo. La cefalea es como una cenicienta de la medicina. Es decir, esta va a ser una de las primeras aproximaciones que ustedes tienen con cefalea. Y desafortunadamente, muy poco la vuelven a estudiar, ¿no? Entonces comienzan como a aprender de dolores de cabeza como lo que va viniendo, lo que va goteando. Y si ustedes, eh, pues cuando yo le pregunto a los estudiantes de quinto año y a los médicos graduados que están haciendo posgrado, ¿cuándo fue la última vez que se sentaron a leer cefalea? La gran mayoría de ellos recuerdan que lo estudiaron en tercer año. Porque no pareciera que es de mucho interés para las personas, ¿no? Y eso tiene que ver en parte con algo de lo que yo vengo trabajando hace un tiempito, que es que nosotros nos hemos dado cuenta, los que trabajamos en neurociencias desde hace ya un tiempo, de que existe una predisposición a todo lo que viene siendo el sistema nervioso. Y esto no es un invento mío, esto es un término que se acuñó la primera vez que se escribió fue en el año 94 por el doctor. La neurofobia es el miedo de la neurología en los estudiantes de medicina y actualmente inclusive ese término se ha desplegado hacia no solo los estudiantes de medicina, sino a los médicos recién graduados y a los médicos de posgrado. Y se define como un miedo a las neurociencias y la neurología clínica que se debe a una incapacidad o dificultad de los estudiantes para aplicar sus conocimientos de ciencias básicas a situaciones clínicas. Entonces, aparentemente el primer problema comienza con la neurofisiología. La neurofisiología, cuando se enseña, o inclusive la neuroanatomía, cuando se enseña, eh, quizás no está siendo enseñada de la manera más práctica y se hace desagradable para muchos de los estudiantes. Y eso hace que lo que llamamos la transición de las ciencias básicas a la medicina clínica se haga muy complicada. Eh, um, Esto es un extracto del el primer artículo de Josefowicz de que, bueno, la neurofobia es fácil de diagnosticar, la asistencia a las clases de ciencias básicas disminuye, los estudiantes obtienen malos resultados en las mismas. En los años clínicos, los estudiantes con neurofobia son incapaces de realizar e interpretar un examen neurológico, no pueden localizar lesiones neurológicas y este deficiente desempeño en los años de ciencias básicas y clínica lleva a una frustración, diagnóstico neurológico y un desinterés en la neurología como una potencial carrera o inclusive una inatención de los pacientes. Cabe destacar de que yo a ustedes no los conozco a profundidad y quizás tengamos una persona bastante neurofanática en el grupo. Esto no es algo dirigido hacia ustedes, esto es un fenómeno mundial, ¿ok? No es un fenómeno venezolano. Y la idea sencillamente de mencionarlo es para hacer un poco de insight. Y un poco de insight en el sentido de que nosotros mismos no nos damos cuenta. Es más, como una experiencia personal, cuando yo terminé medicina interna, yo sentía que sabía de neurología, creía que sabía de neurología. Cuando comencé a hacer neurología, me di cuenta que no sabía nada de neurología. ¿Y por qué? ¿Qué ocurrió aquí? Se preguntaría uno. Bueno, resulta que aparentemente el problema es principal de las instituciones educativas, ¿no? Que quizás no tienen las estrategias más adecuadas para poder enseñar las neurociencias de una forma pedagógica. Entonces, la cuestión es más que todo una culpa de que
tenemos que mejorarlo y tenemos que ver cómo lo hacemos cada vez mejor, porque en los trabajos que se han hecho, por lo menos muchos de los estudiantes, déjenme ver si tengo un apuntador por aquí. Aquí está. Muchos de los estudiantes y de los médicos ya especialistas han manifestado que no se sienten completamente seguros de que puedan o tengan conocimiento sobre las neurociencias, ¿no? Entonces, los estudiantes tuvieron una mayor tasa de respuestas que los residentes. Aparentemente, los estudiantes de medicina son un poco más prestos y humildes para de manifestar su desconocimiento. Muchos de ellos consideraron que la neurología era una especialidad de la que tenían el menor conocimiento, y otros también consideraron que era una de las más difíciles y que esta falta de confianza les hacía difícil trabajar con pacientes neurológicos. Los residentes, por supuesto, se sentían un poco más competentes que los estudiantes, pero mayormente las fallas tenían que ver con limitaciones en la neuroanatomía, insuficiente entrenamiento, y la transición de lo que es la preclínica a la clínica era difícil y pobre por las fallas a nivel de la academia, ¿no? Entonces, mi intención aquí no es recitarles lo que podrían leer en el Harrison de lo que dice de cefalea. Yo sencillamente quiero darles un camino, una apertura inicial para que puedan comenzar a abordar el tema, porque muchas veces cuando se comienza a estudiar cefalea, se viene encima de uno una gran lista de tipos de cefaleas de la clasificación internacional de la cefalea, y comenzamos a aprendernos de memoria los criterios de migraña y los criterios de algunas otras cosas, y la verdad, la perspectiva debería ser un poco distinta. Yo particularmente pienso mucho como Séneca. No nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. Una de las mayores cosas que tiene la gente con la neurociencia y los pacientes neurológicos es que le puede parecer que es difícil, y cuando estás verdaderamente involucrado te das cuenta que en medicina todo es difícil dependiendo del grado de complejidad con el que tú trabajes y con el que a las profundidades a las que tú quieras llegar. Entonces, ya una vez que he hecho esta introducción, y me disculpan que me tomé 10 minutos, vamos a hablar de la cefalea. Y una de las cosas que quería comentarles es que la palabra dolor es distinta para los pacientes que para nosotros. Los pacientes llaman dolor a lo que ellos consideran dolor. Y es complicado porque desde el punto de vista del concepto médico, dolor es cualquier experiencia sensorial y emocional no placentera asociada a daño de tejidos, presente o potencial de los tejidos o descrito en términos de dicho daño, según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Entonces, a veces uno les pregunta a los pacientes, bueno, pero ¿cómo le duele la cabeza? No, pero es que no es un dolor en la cabeza, es una presión. Y bueno, para nosotros como médicos, eso, al ser una experiencia sensorial no placentera asociada a daño tisular, debemos llamarlo dolor, pero a veces el mismo paciente no lo califica como dolor. No podemos olvidar que el dolor de cabeza como dolor es una de las consultas de uno de los eventos epidemiológicos más frecuentes en el mundo. Se dice que aparentemente un 52% de las personas que en algún momento de su vida han tenido cefaleas recurrentes episódicas, la gran mayoría son mujeres, un 57.8%. Los hombres no es que no tengan, en un 44.4%, pero las mujeres siempre han tenido una mayor prevalencia de dolor. La migraña, como bien saben, es estrógeno dependiente y por lo tanto es mucho mayor en las mujeres que en los hombres. Y en la cefalea tensional es más o menos similar entre ambos, pero son los dos tipos de cefaleas primarias más frecuentes. Es una cuestión de que, bueno, todos los que estamos aquí hablando en esta clase, en algún momento hemos tenido dolor de cabeza. Entonces, es parte de la historia de la medicina, es una de los síntomas que tiene en la antigüedad más evidencia. No en vano, bueno, los cráneos treplanados hace más de 3.000 años.
los papiros de Tebes, donde se menciona la existencia de los dolores de cabeza. Las evidencias desde el punto de vista egipcio sobre los tratamientos para el dolor de cabeza, como en este caso que, ¿sabes? Se tenía que colocar aparentemente en un cocodrilo de arcilla que tenía en la boca unas ramas del grano sagrado que era el trigo, con un ojo de porcelana, y debía atarse a la cabeza de la persona con una hoja de lino, y bueno, y así un montón de cosas, ¿no? Como cuando hacían los trépanos para poder atender a los pacientes con migraña y hacerlos sangrar, y bueno, mejoraba el dolor de cabeza temporalmente por la disminución de la cuantía venosa, ¿no? Como pueden ver, aquí hay un gato comiéndose algo ahí en la sala de operaciones, pero de hecho muchas de las cosas que conocemos ahorita, jarabes, la Coca-Cola, se inventaron como tratamientos para el dolor de cabeza en la búsqueda de poderlo disminuir, ¿no? Y esto es una publicidad de una revista en Estados Unidos sobre un tratamiento que se llamaba el Walcott Instant Pain Annihilator, de cómo era antes del Walcott y después del Walcott, ¿no? Entonces, eh, a lo sumo, por la cantidad que tenía de cafeína y eso, lograba una mejoría de un par de horas. Entonces, uno de los síntomas más frecuentes en la práctica clínica, no importando lo que ustedes vayan a hacer, no importando a qué área de la medicina se van a desempeñar, no importando qué especialidad, van a atender pacientes con dolor de cabeza. Es inevitable, ¿ok? Desde el punto de vista de prevalencia única, por lo menos haber tenido un dolor de cabeza, el 90-95% de la población mundial ha tenido un dolor de cabeza en algún momento de su vida. Así que, y aparentemente, según algunos estudios, el dolor de cabeza ha aumentado en los últimos años en prevalencia, ¿no? Ahora, no es mucho lo que hay que temerle a la cefalea, en el sentido de que la gran mayoría de las cefaleas son benignas, pero aquellas que a pesar de ser benignas pueden generar un deleterio importantísimo en todo lo que viene siendo la calidad de vida de las personas, el impacto laboral, el impacto estudiantil, el impacto económico, el ausentismo laboral, las pérdidas económicas. Es bastante importante, ¿no? Países como los Estados Unidos tienen 35 millones de personas que sufren de migraña. 2/3 de estas personas trabajan, se pierden millones de días diarios, de días trabajados de manera importante, se pierden incalculable cantidad de dinero. Y de hecho ha sido una de las razones por las que las mayores cantidades de estudios en dolor de cabeza y migraña fueron después de la Revolución Industrial. Antes de eso no se tenía cuantificado exactamente cómo funcionaba, ¿no? Pero cuando a veces nos presentamos ante un dolor de cabeza y un paciente tiene un dolor de cabeza, lo que les decía en un principio, con frecuencia buscamos inmediatamente como categorizarlo, ¿no? Como que agarrar y decir, bueno, esto es una migraña, bueno, esto es un dolor de cabeza tensional, esto es una cefalea en racimos, esto es tal cosa. Pero verdaderamente la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué está doliendo en esa cabeza? Y para poder respondernos qué está doliendo en esa cabeza, lo primero que tenemos que saber, y esto es ciencias básicas, es qué duele en la cabeza. Porque no todo lo que está en la cabeza duele. Como por ejemplo, y lo que más miedo tienen la mayoría de los pacientes son problemas cerebrales. Pero resulta que este es el menor de los problemas cuando hay un dolor de cabeza. Porque verdaderamente el cerebro no duele. Y entonces, eh, las posibilidades de que un dolor de cabeza esté representando un dolor cerebral cuando el cerebro es una estructura que no genera dolor, tienen un sentido. Y bueno, probablemente muchos de ustedes quizás se quedarán así cuando les comento esto, si no se recuerdan de que verdaderamente el cerebro es el menor de los problemas, porque las expresiones son, bueno, mira, se me está explotando el cerebro, siento que el cerebro, pero son muchas las estructuras que tienen capacidad nociceptiva para generar cefalea, pero el cerebro no es una de ellas. En la cabeza duelen muchas cosas.
Este es uno de los mejores artículos, es viejísimo, del año 74, de Donald D'Alessio, sobre cuáles son los mecanismos y la bioquímica del dolor de cabeza. Y como el dolor de cabeza es algo que ya se ha estudiado tanto, como que no mucha gente anda publicando tanto sobre conceptos básicos de cefalea, ¿no? Están publicando ahorita cuáles son los tratamientos para el bloqueo de los receptores de procalcitonina en las migrañas refractarias a tratamiento. La cosa ya se ha ido muy, muy lejos y a veces conseguir bibliografía tan elemental como esta es complicado. Entonces, ¿qué duele en la cabeza? Bueno, vamos a dividir esto en lesiones, en, digamos, estructuras intracraneales y estructuras extracraneales y nervios. ¿Okay? Entonces, en las estructuras intracraneales hay unas que generan dolor y otras que no generan dolor. Las que generan dolor son los senos venosos, los aferentes venosos, las arterias de la dura madre, las arterias de la base del cerebro y las ramas mayores, entiéndase carótida, sifón carotidio, arteria cerebral media, partes de la dura madre, sobre todo la que está en vecindad con los grandes vasos. Pero en las estructuras intracraneales no duele el parénquima cerebral, no duele el plexo coroides, no duele el epéndimo, no duele la pía madre, no duele la membrana aracnoidea y hay partes de la dura madre que no generan dolor. ¿Qué duele extracranealmente? Bueno, las estructuras sensitivas son principalmente la piel, el cuero cabelludo, las fascias, los músculos, las mucosas extracraneales de los senos paranasales, la mucosa nasal. Las arterias externas, las venas son un poco menos sensibles que las arterias. ¿Y qué no duele? Bueno, el periósteo es ligeramente sensible, pero en general el cráneo no duele. Y hay otras cosas que generan dolor, como el nervio trigémino, el nervio facial, el nervio vago, el glosofaringio, y lo que viene siendo el segundo y tercer nervio cervical. ¿Ok? Que cuando está afectado puede doler en la cabeza. Entonces, cuando nos presentamos ante un dolor de cabeza, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué duele en la cabeza? Y eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, considerando que vamos a dirigirnos hacia un tipo de estructuras dolorosas, la mejor manera de explorar esas estructuras dolorosas es que cuando nos comprometemos a hacer un examen físico, buscamos qué es lo que está doliendo, tocamos la cabeza de la persona. ¿Ok? Ahora, tú dirás, bueno, pero entonces, si el cerebro no duele, los tumores cerebrales no duelen. No, no duelen. A menos que ocupen un espacio, ¿sí? A menos que ocupen un espacio que deforma, que desplacen, que ejerza presión, que estire, que comprima parte de la dura que genera dolor o algún nervio o que genera algún tipo de lesión en el periósteo, que desplace la línea media, que ale la tienda del cerebelo. Ahí es cuando el tumor comienza a doler, cuando genera signos de dolor de estructuras dolorosas o genera signos de hipertensión endocraniana. Pero del resto no genera dolor. Por eso es que muchas veces, cuando comienza un tumor, comienzan a veces los síntomas neurológicos focalizatorios, pero no comienza como tal con dolor de cabeza. No es el primer signo de dolor. Pero bueno, entonces, la mayoría de los dolores de cabeza muchas veces se atienden por primera vez en la emergencia. Y a veces, si de por sí para poder hacer un diagnóstico de dolor de cabeza hay que, ¿sabes? Necesitamos bastante tiempo. En la emergencia no tenemos tanto tiempo y no sabemos exactamente cómo actuar ante un dolor de cabeza. Entonces, generalmente lo que tenemos que buscar en la medida de lo posible es que comenzar a considerar exactamente si este dolor de cabeza me tiene que preocupar o no me tiene que preocupar. El 2 al 4% de los pacientes adultos que acuden a la emergencia es por dolor de cabeza, o sea, es bastante prevalente. De 100 personas que van a la emergencia, de 2 a 4 tienen dolor de cabeza.
Ahora, la gran mayoría de las cefaleas no suele representar un peligro, un riesgo a la vida de la persona. Las herramientas más valiosas para el diagnóstico son el interrogatorio y el examen físico. Y la primera pregunta que uno tiene que responderse es si esta cefalea es primaria, ¿ok? Que por lo tanto el pronóstico no es malo, o es una cefalea secundaria, que me tiene que preocupar, ¿ok? ¿Qué es una cefalea primaria? Entonces fíjense que vamos al concepto básico de la translación de la ciencia básica a la clínica. Es cuando el dolor de cabeza en sí mismo es el problema principal. O sea, el dolor es el problema, no es la representación de otra cosa, no es un síntoma de una enfermedad o una condición subyacente. ¿Ok? Ahora, los dolores de cabeza primarios pueden ser muy incapacitantes, pero no son peligrosos. O sea, las migrañas pueden ser horribles. Las cefaleas tensionales pueden ser horribles, pueden deteriorar mucho la calidad de vida de las personas, pero verdaderamente no representa como tal un daño a la salud donde existe el riesgo de pérdida de un órgano o de la vida. Mientras que la cefalea secundaria es una cefalea que está causada por otra condición que desencadena áreas sensibles al dolor en el cuello, en la cabeza, extracraneal e intracraneal. Los dolores de cabeza secundarios son raros, pero suelen ser una señal de advertencia de una afección subyacente más grave. ¿Ok? Y cuando digo grave, no estoy hablando siempre de tumor. Podemos estar hablando perfectamente de una listesis de una vértebra. ¿Ok? O algo por el estilo. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse es si el dolor de cabeza es primario o secundario. Y para ello, señores, no hay nada mejor que el interrogatorio. Y el interrogatorio del dolor de cabeza, y una de las razones por las que mucha gente no le gusta atender dolores de cabeza es precisamente porque hay que tomarse su tiempo y hay que tener más o menos una lista de chequeo de qué cosas podemos preguntar. Y hay cosas que podemos ir en esta lista, ¿sabes? Ajustando. ¿Aló? Ajá. Por ahí se activó el micrófono. Hay unas cosas de la lista que podemos ir ajustando, pero esto es en macro lo que deberíamos averiguar. ¿A qué edad inició el dolor de cabeza? Los antecedentes de dolores de cabeza previos, si ha habido un cambio reciente en el patrón de dolor de cabeza. Y cuando hablamos de cambio de patrón, no hablamos que el dolor de cabeza antes era leve y ahora se puso más intenso. No, estamos hablando de que el dolor de cabeza antes era quizás opresivo y ahora es pulsátil. O antes era pulsátil hemicraniano y ahora es holocraniano. O sea que verdaderamente no es que haya un aumento de intensidad, es que realmente hay un cambio de patrón. Frecuencia, intensidad y duración del ataque, número de días del dolor de cabeza al mes, número de días del dolor de cabeza al mes tratados con medicamentos que quiten el dolor de cabeza, la hora, modo de inicio, calidad y localización del dolor, si tiene síntomas asociados, si hay antecedentes familiares de migraña, qué precipita el dolor y qué lo alivia, qué hace que el dolor sea peor, si las maniobras de Valsalva, si quedarse acostado, si pararse mejora, el efecto de la actividad sobre el dolor, cuál es la relación de la comida y el alcohol con el dolor. Estas son cosas que ustedes van a ir aprendiendo con la práctica, ¿no? Pero siempre es bueno a los dolores de cabeza preguntarles muchísimas cosas. Bueno, al dolor de cabeza no, al paciente con dolor de cabeza, preguntarle muchísimas cosas, ¿no? Y en el caso de la mujer es muy importante cómo el ciclo menstrual afecta el dolor de cabeza y si está tomando anticonceptivos, si está tomando algún tipo de hormona o algo en particular, ¿no? Una vez que hicimos el interrogatorio, generalmente, bueno, lo clásico, obtener presión arterial y pulso, pero una de las cosas que muchas veces no hacen que hay que hacer es examinar los músculos de la cabeza, el cuello y las regiones temporomandibulares y del hombro. Porque los músculos que están en la cabeza, el temporal, el occipital, los músculos de cuello, las regiones temporomandibulares y de los hombros, señores, causan muchísimo dolor de cabeza y nadie les para. Se revisan las arterias temporales, las arterias del cuello y sí, señores, la cabeza se ausculta. Y la cabeza se ausculta porque aunque es difícil que encuentres algo,
Si estás estudiando un dolor de cabeza y consigues maravillosamente un soplo, verdaderamente es extremadamente valioso. ¿Okay? Existen 4 áreas donde generalmente se oculta la cabeza. Son las áreas en donde tienes más acceso a un hueso más delgado, como es la órbita, el área maxilar, el área temporal o también en la unión cráneo-cervical. Es una práctica rutinaria, pero siempre es de mucha utilidad. En el caso del examen físico también lo que nos interesa sobre todo es el estado mental, los nervios craneales. La fondoscopia es muy valiosa en el dolor de cabeza y siempre es bueno hacerla. Así parezca un dolor de cabeza tonto, es importante tener la capacidad de hacer una fondoscopia o una otoscopia y ver las pruebas desde el punto de vista motor. Pero aquí no es tan relevante el hecho de que si los reflejos están bien, que si están simétricos. La verdad es que esa parte del examen neurológico en el caso de la cefalea no es tan relevante. El examen de la marcha sí es muy importante, el Romberg es significativo, y esto ayuda bastante también a evaluar otros tipos de respuestas, pero el examen físico clásico no ayuda tanto en la cefalea, tanto como la exploración de las estructuras generadoras del dolor, la otoscopia para descartar enfermedad de oídos, la fondoscopia para medir la presión intracraneal y quizás las pruebas de marcha y de equilibrio que te pueden hablar de alteraciones cerebelosas que por el hecho de estar en la fosa posterior y distender la arteria, la tienda del cerebelo, suelen ser dolorosas. Entonces, una vez que ya más o menos tengo una idea de cómo es este dolor de cabeza, hay que tomar en cuenta de que cuando uno está al nivel de ustedes, a veces es muy fácil preocuparse como que potencialmente algo puede ser peligroso. Entonces, ¿qué nos dice que hay un bajo riesgo en este dolor de cabeza? Y bueno, una de las cosas que nos dice que hay un bajo riesgo en este dolor de cabeza es cuando el paciente tiene menos de 50 años. Si las características son típicas del dolor de cabeza primario, como la migraña o la cefalea tensional, ahorita vamos a hablar de eso. Si hay antecedentes de dolor de cabeza similar, si no hay hallazgos neurológicos anormales, si no hay cambios preocupantes en el patrón habitual del dolor de cabeza, si no hay una condición comórbida de alto riesgo, si no es un paciente diabético, si no es un paciente con antecedentes de cáncer, si no hay nada nuevo o preocupante en la historia o en el examen físico, y la gran mayoría de los pacientes que están en estas condiciones no requieren imágenes, ¿no? Esto es lo que te dice la evidencia científica en nuestro país. A veces inclusive el paciente se hace su estudio de imagen y te lo lleva a la consulta antes de que tú se lo pidas, ¿no? Es muy frecuente. En general, en otras partes del mundo no te hacen un estudio de imagen a la primera consulta de una cefalea, pero bueno. Entonces, aquí me voy a detener porque voy a comenzar a hablar un poco de las cefaleas primarias y después vamos a hablar de las cefaleas secundarias, pero quería ver si para este momento, que ya tenemos media hora hablando, y hacer una pequeña pausa, si alguno de ustedes tenía alguna pregunta. A ver. Perfecto, doctor. Ok, yo te oigo, no sé si cómo están ustedes por allá, si hay alguna pregunta o algo antes de continuar, referente a lo que hablamos anteriormente. Luego ahorita vamos a comenzar a desmenuzar las cefaleas, ¿no? Todo bien por los momentos, doctor. Ok, chévere. Bueno, quería aprovechar las preguntas para ponerme de pie y poner el aire menos frío porque me estoy congelando, pero como no hay preguntas, esperemos un No, se segundo. puede poner de pie y le damos pausa a la grabación, no hay rollo. Ya vengo. Ponle pausa es aquí mismo, no te preocupes. Un minuto. Vale, doctor. Pues, Ok, entonces, cuando hablamos de cefaleas primarias, ya hemos comprendido que son cefaleas que
el problema son ellas mismas, o sea, no son la manifestación de alguna estructura o condición médica que esté generando el dolor, y que ellas no suelen tener consecuencias desde el punto de vista de un daño de órgano o riesgo fatal, aunque pueden ser dolores espantosos como se ve en las cefaleas trigéminos autonómicas, como viene siendo la cefalea en racimos, ¿no? Entonces, bueno, la vamos a dividir en tres grandes grupos: la migraña, la cefalea tensional y la cefalea trigéminos autonómicas. ¿Ok? Entonces, ¿eh? Ya no quiere pasar. Ahora sí. Muy bien. Las características de cada uno de estos dolores de cabeza son peculiares, ¿no? Y uno tiene que ir de lo macro a lo micro, porque vamos a hacerlo en 5 características principales, porque como les dije, la intención de esto no es venir y recitarle todos los criterios, sino hacer esto un poco potable y manejable para que cuando ustedes se enfrenten a la bibliografía sea más sencillo de manejar. Entonces, si nosotros tomamos los 3 tipos grandes de dolores de cabeza primarios: la migraña, la cefalea tensional y la cefalea en racimos o en clúster, en cuanto a localización, en los adultos, la migraña es unilateral en el 60 al 70% de los casos y es bifrontal en el 30% de los casos. Y cuando estamos hablando de niños y adolescentes, la gran mayoría de las veces es bilateral. Entonces, eso es para que evitemos el pensamiento de que, bueno, si no es unilateral, no es migraña, porque migraña viene de hemicrania y hemicrania viene de la mitad de la cabeza. Sí, eso es una cuestión histórica, pero no todas son así, ¿no? Estamos hablando de que un 30% son bifrontales. Mientras que la cefalea tensional suele ser bilateral. ¿Okay? Recuérdense que es la clásica característica de cinta apretada o de gorro apretado. Y la cefalea en clúster suele ser siempre unilateral, pero que usualmente comienza alrededor del ojo afectado. Entonces, ¿qué características tienen en cuanto a la aparición del mismo? Primero, que la migraña suele ser gradual. La mayoría de los pacientes se pueden decir cómo está comenzando. Tiene un patrón creciendo y pulsátil. Puede ser de moderada a severa intensidad y generalmente se agrava con actividad física. Ahora, en la cefalea tensional, la presión o el apretamiento o la sensación de presión va y viene. Y suele ser, a veces la persona suele amanecer mejor en la mañana y a medida que comienza la tarde comienza a presentarse más y sube y baja dependiendo de las tensiones emocionales del día. En cambio, la cefalea clúster es casi paroxístico. El crescendo es en minutos. El dolor es profundo, es como si estuvieran clavándole un picayelo a alguien en el ojo, y la calidad es de características explosivas. Ahora, ¿cuáles son las características del paciente? El paciente generalmente en la cefalea tipo migraña prefiere descansar en la oscuridad en un cuarto callado, silencioso. El paciente con cefalea tensional puede mantenerse activo, generalmente se mantiene activo, generalmente no suele necesitar acostarse en un cuarto silencioso. Y en la cefalea tipo clúster el paciente se mantiene activo y la gran mayoría de las veces es porque las crisis de cefalea en racimos o cefaleas trigéminos autonómicas tipo clúster ocurren en la madrugada. El paciente pudo haber dormido muy mal, pero en la mañana no suele tener cefalea. Hay algo que muchas veces no preguntan, es cuánto tiempo dura el dolor. Y la cefalea tipo migraña dura de 4 a 72 horas. Menos de 4 horas no es migraña. ¿Okay? Más de 72 horas puede ser migraña, pero suele ser migraña en estatus. La cefalea tensional puede durar 30 minutos. Puede ser breve. Puede durarte 7 días, una semana completa. Y la cefalea en racimos no suele durar más de 3 horas. Por eso es muy difícil que haya también una migraña menor de 4 horas dentro de las cefaleas en esas características. La cefalea tensional no suele tener síntomas asociados, y la cefalea tipo migraña, ustedes lo saben, náuseas, vómitos, fotofobia, fonofobia, puede tener aura, que puede ser visual generalmente, pero también puede ser una aura sensitiva, puede ser una aura del lenguaje o una aura motora.
Y la cefalea clúster generalmente tiene epífora, lagrimeo de un solo lado, enrojecimiento ocular, la nariz se congestiona, sudoración de ese lado de la cara, signo de Horner, entre otras cosas. ¿Ok? Entonces, digamos que estas es de las características macro de. Eh, Cuando estamos pensando ya que la cefalea que tenemos en mente es primaria, porque no encontramos ninguna causa de secundarismo, entonces tenemos que decir, bueno, esto es una migraña, esto es una cefalea tensional o esto es una cefalea trigémino autonómica. Y hay como un tip para reconocer las migrañas, que es el acrónimo PIN, que aparentemente tiene, de hecho, tiene una validez bibliográfica de que si el paciente tiene fotofobia, la cefalea es incapacitante y genera náuseas y es primaria, ya tú descartaste secundarismo, eso es generalmente migraña. Y otra de las características que tenemos también para poder más o menos categorizar las cefaleas es la norma de Snoopy. Y bueno, se dirán que, bueno, ¿qué es esto de Snoopy? Que se puso aquí el doctor a hablar. No, verdaderamente es un acrónimo de Snoop 10. Desafortunadamente es un acrónimo del inglés que llamamos signos de peligro. O sea, cuando pensamos que verdaderamente la cefalea puede que no sea tan tan primaria como verdaderamente lo estamos considerando. Entonces, el acrónimo es SNNOOP10, porque son 10 puntos. Cada uno tiene una letra, ¿no? Y aquí lo pueden ver, está, ¿ves? Son 10P, perdón. Entonces es NU y 10P. P10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Me faltaron dos? ¿O será que me equivoqué? Eh, bueno, no lo sé. Creo que quizás consumí algunas. Pero bueno, eh, S, síntomas sistémicos, incluyendo fiebre. N, historia de neoplasia. N, si hay déficit neurológico, incluyendo alteración de la conciencia. O, onset o inicio, si el inicio es repentino o abrupto. O, de old, de viejo, de edad avanzada. Inicio después de los 50 años. P, de que hay un patrón que cambia o una aparición reciente. P, de que la posición modifica el dolor. La otra P, que si es precipitado por estornudos, tos o ejercicio. La otra P, si hay papiledema. Y la P de que si es progresiva con presentaciones atípicas. P si la persona está en puerperio o embarazada. P si hay pain o dolor ocular con características autonómicas. Y P si el inicio es postraumático del dolor de cabeza. Okay, intenté más o menos convertirlas al español. Es algo bastante útil desde el punto de vista de verificar si realmente te estás enfrentando a una cefalea de tipo primaria. ¿Ok? 75 de las cefaleas migrañosas son predominantemente unilaterales y una cosa muy significativa es que suelen ser alternantes. Es decir, el paciente con migraña puede haber tenido 100 dolores de cabeza. De esos 100 dolores de cabeza, 99 pueden ser del lado izquierdo y uno ha sido del lado derecho. Pero casi todos los pacientes tienen dolores de cabeza, ¿sabes? En alternantes. Siempre va a haber una hemicrania, una hemicrania predominante. Pero mira, si un paciente con migraña ha tenido dolor en una mitad del cráneo, nunca ha tenido dolor en la otra mitad del cráneo, duden de esa migraña. Ahora, la cefalea paroxística suele ser siempre unilateral, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que el dolor orbitario tiene que llamar la atención, puedes considerar glaucoma agudo. El dolor en la región frontal media se ve en sinusitis agudas, esfenoidal o etmoidal, y el dolor irradiado desde el oído hacia adelante habla mucho de articulación temporomandibular. Entonces, no se dejen llevar completamente por esa hemicrania si verdaderamente no han categorizado que sea cránea, no el resto de la cara. ¿Ok? A ver. Ok. Entonces,
Generalmente los dolores de cabeza se buscan clasificar y por eso está la clasificación internacional de los dolores de cabeza. Y es sumamente larga, no se la van a aprender de memoria y no en vano yo, cuando comienzo a hablar de la clasificación internacional de las cefaleas, mi consejo es siempre que la tengan en un documento a mano. Estas son cosas que se aprenden utilizándolas. Y ahorita ustedes en tercer año no, o sea, tienen que saber que existe, tienen que saber la clasificación grande, pero no, lo que tienen que hacer es comenzar a utilizarla progresivamente para que se vayan familiarizando con ella. Pero miren esto. Lo que dice las primeras dos líneas de la clasificación internacional de las cefaleas. Este extenso documento no se ha elaborado con la intención de ser memorizado. No lo digo yo, lo dice la gente que escribió esto. Ni siquiera los miembros del comité de clasificación son capaces de recordar todo el contenido. Es una obra de consulta para utilizar una y otra vez. Y de esta forma, pronto llegará a conocer los criterios diagnósticos de memoria. Esto se aprende usándose. ¿Ok? Como uno se aprende muchas cosas a través del uso. Entonces, la clasificación internacional de las cefaleas es jerárquica. ¿Ok? Y tú decides cuándo comienzas a detallar el diagnóstico. Es decir, de buenas a primeras, tú no tienes que venir y decir, bueno, sí, esto es una cefalea unilateral. ¿Sabes? No, tú primero puedes comenzar de lo grande. ¿Ok? Puedes comenzar, bueno, esto es una migraña, cefalea tensional, cefalea trigémino autonómica. Y a medida que tú vayas viendo el paciente, ¿sabes? Lo terminas de clasificar. Que generalmente eso es un trabajo más del especialista. Entonces, ¿qué tiene que hacer un médico general? Bueno, presentarse sencillamente los dolores de cabeza, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el último criterio de todas las cefaleas es que, aquí dice, sin mejor explicación por otro diagnóstico de la clasificación internacional de las cefaleas. ¿Ok? Es decir, siempre está la posibilidad de un diagnóstico diferencial. Uno tiene que ser cuidadoso cuando se casa con un diagnóstico, y eso es en general en la medicina. Uno tiene que ser muy cuidadoso con que el paciente sea diagnosticado correctamente con lo que tiene y no con lo que tú quieres que él tenga. Y eso pasa con frecuencia. Y queremos que el paciente tenga lo que nosotros queremos que tenga. Entonces, en la clasificación internacional de las cefaleas, ellos la dividen en migraña, cefalea tensional, cefaleas trigémino autonómicas y otras cefaleas primarias. Entonces, de las migrañas, fíjense toda la cantidad de migrañas que hay. Así que vamos a hablar de eso con todo esto, ¿no? Entonces, fíjense que inclusive hay síndromes episódicos que pueden asociarse a la migraña. ¿Ok? Como los síndromes de vómitos cíclicos o la migraña abdominal que no tienen dolor de cabeza. Tenemos los criterios de migraña, la migraña común, que es la que no tiene aura, al menos 5 crisis que cumplen los criterios. Y fíjate que la descripción es cefalea recurrente con episodios de 4 a 72 horas. Las características típicas del dolor son localización unilateral, carácter pulsátil, intensidad moderada, empeoramiento con actividad física. Y bueno, aquí están los criterios. La migraña con aura, en vez de ser 5 crisis, como es la migraña sin aura, son 2 crisis. ¿Por qué? Bueno, el aura es bastante determinante. ¿Qué más? Y hay que tomar en cuenta que también pueden haber auras no solamente visuales, sino como auras motoras o sensitivas. Y hay una forma de migraña que es hereditaria, que es la migraña hemipléjica. ¿Ok? Y bueno, ya va, esto no me está dejando ver aquí. Ok. Hay otros tipos de migrañas, como es la migraña del troncoencéfalo o la migraña de Bickerstaff, que es una migraña que es más de circuito posterior, es como una migraña de la arteria basilar y no es tanto de las arterias cerebrales medias y temporales. Entonces, generalmente
Tiene otros síntomas como disartria, vértigo, tinnitus, hipoacusia, diplopía, ataxia. ¿Ok? Es muy interesante. Y bueno, como les comentaba, no me voy a extender en todo esto. La cefalea atencional existe de varios tipos: la cefalea atencional episódica infrecuente, la cefalea atencional episódica frecuente, la cefalea atencional crónica, la cefalea atencional probable. Y para hablar de cefalea atencional episódica, bueno, tenemos que hablar de que hay unos cuantos episodios. Ahora, yo no me voy a detener en esto. Cuando tengan chance, esto está libre en internet, lo pueden bajar. Ustedes escriben Clasificación Internacional de la Cefalea número 3 y la pueden bajar en español. Y bueno, si lo montan en un drive, lo pueden tener a la mano. Está las cefaleas trigémino autonómicas, como la cefalea en racimos, la episódica, la crónica, la hemicrania paroxística, y está lo que es el SUNT y el SUNA. El SUNT son una forma de cefaleas neuralgiformes unilaterales de breve duración con inyección conjuntival y lagrimeo. Pero dirás, bueno, pero eso suena como una cefalea en racimos. Sí, pero exactamente no es. Y está la cefalea neuralgiforme unilateral de breve duración con síntomas autonómicos craneales. Cada una de sus formas tiene una forma episódica y una forma crónica. Y bueno, la cefalea en racimos, que lo habíamos hablado, al menos 5 ataques que cumplen los criterios del B/D, y esos son parte de los criterios. Entonces, como se pueden dar cuenta, esto se diagnostica interrogando. Todos estos dolores de cabeza se diagnostican interrogando. Tienen características principalmente desde el punto de vista clínico, tanto el interrogatorio como el examen físico. No dice aquí esta migraña se diagnostica con electroencefalograma, esta migraña se diagnostica con, ¿no? Están otros tipos de cefaleas primarias. Hay varias. Cefalea por crioestímulo, la cefalea del helado, la cefalea por presión externa, cefalea punzante primaria, cefalea numular, cefalea hípnica, etcétera, etcétera. Y las cefaleas secundarias están dentro, recuérdense, este es el grupo 4, que son otras cefaleas primarias. Están un montón de cefaleas así como que ellas que son como entre primarias y secundarias, pero son como medio secundarias, pero que no son tan delicadas o tan peligrosas. Ok, tenemos más o menos unos 10 minutos. Y las cefaleas secundarias, como la cefalea atribuida a traumatismo craneal o cervical, cefaleas atribuidas a trastornos vasculares, cefalea atribuida a trastornos intracraneales no vasculares, cefaleas por administración o supresión de sustancias, cefaleas por infección, cefaleas por trastornos de la homeostasis, cefaleas o dolor facial atribuido a trastornos de cráneo, cuello, ojos, oídos, nariz, senas paranasales, etc. Pero hay algo aquí de lo que me quiero detener un momento, ¿no? Primero, que las cefaleas cervicales no son raras. ¿Ok? Las cefaleas atribuidas a problemas craneales y o cervicales no son raras, son más frecuentes de lo que ustedes creen. Y muchas veces no se consideran. A veces también es difícil porque se confunden un poco con las cefaleas tensionales que tienen sensibilidad muscular. Pero lo otro es que también quería comentarles lo siguiente. Ustedes dirán, bueno, pero este doctor no ha hablado aquí en ningún momento de lo que viene siendo la cefalea por hipertensión arterial. Y yo les pregunto, la cefalea por hipertensión arterial, ¿ok? ¿Sería una cefalea primaria o una cefalea secundaria? ¿Qué opinan? Aquí hay alguien que escribió 3 cosas en el chat. Ah, ok, no, todo bien. No, no, no. Yo Ok. creo que sería secundaria, porque bueno, secundaria a la hipertensión. Ok, ¿No? muy bien. Muy bien, está bien, chévere. Estoy de acuerdo. Ahora, me voy a ir para atrás un momento. Dentro de las cefaleas secundarias están todos estos grupos. Cefalea atribuida a traumatismo craneal o cervical. Cefalea atribuida a trastornos vasculares craneales y cervicales. Cefalea, trastorno intracraneal no vascular. Administración o supresión de una sustancia. Atribuida a infección.
atribuida a trastornos de la homeostasis, atribuida a dolor facial o trastornos del cráneo, cuello, ojo, atribuida a trastornos psiquiátricos. ¿Dónde la metemos en todos estos grupos de cefalea secundaria? Vascular craneal. No sé. Pero es algo ¿Tú crees vascular. que? Ajá, ok. Fíjate, esa es generalmente la respuesta que me dan, pero no es la respuesta correcta. Generalmente la cefalea secundaria atribuida a trastorno vascular craneal y o cervical tiene que ver con vasculitis, tiene que ver con disecciones arteriales, tiene que ver con obstrucciones carotidias, obstrucciones de vasos, disecciones de vasos. Verdaderamente, recuérdate que en la hipertensión arterial, el vaso como tal no es el que está dañado. Recuérdense que nosotros, la enfermedad se llama hipertensión arterial, pero uno mide la presión arterial. Uno mide la presión arterial porque es la manera indirecta en cómo nosotros atendemos la hipertensión arterial. La enfermedad no se llama hiperpresión arterial. Hay una diferencia entre presión y tensión. La presión es una característica del líquido que está dentro del vaso y la tensión es una tensión de la pared. En la hipertensión arterial, el problema es que por algún sistema vascular, endocrinológico, desde el punto de vista de angiotensina, aldosterona y demás, las arterias se están cerrando, aumentando su tensión y por lo tanto se tiene que aumentar la presión para poder mantener la cantidad de sangre que llegue a los tejidos. Entonces nosotros medimos la presión arterial para indirectamente saber cómo está la tensión de las arterias. Pero verdaderamente la arteria no está dañada inicialmente. Ahora, la hipertensión arterial crónica progresivamente va a generar un daño arterial. ¿Ok? Entonces, verdaderamente el problema no es el vaso. El problema es del sistema que está controlando y regulando el nivel de dilatación de las arterias. Y si hay una falla en la regulación y el control de este sistema, ¿qué tipo de cefalea sería? A trastornos de la homeostasis. Exacto. Muy bien. Esa es la respuesta. Entonces, es una cefalea atribuida a trastornos de la homeostasis. Pero aquí lo más interesante de todo esto es que cuando uno se va a los criterios de clasificación de la cefalea por trastornos de la homeostasis, aquí están. Cefalea atribuida a trastornos de la homeostasis. Cefalea atribuida a hipoxia o hipercapnia. Cefalea por diálisis. Cefalea atribuida a hipertensión arterial. Cefalea atribuida a hipotiroidismo. Cefalea atribuida a ayuno, cefalea cardíaca y cefalea atribuida a otro trastorno de la homeostasis. ¿Ok? Muy bien. Y con respecto a la cefalea 10.3, cefalea atribuida a hipertensión arterial, lo primero que tenemos es lo siguiente. En las cefaleas por trastornos de la homeostasis, se dice que la cefalea que cumple el criterio C, la causalidad queda demostrado mediante al menos dos de los siguientes. La cefalea se desarrolla en relación temporal con el inicio del trastorno de la homeostasis o uno o ambos de los siguientes. La cefalea ha empeorado de manera significativa simultáneamente con el trastorno de la homeostasis o la cefalea ha mejorado de manera significativa después de la resolución del trastorno de la homeostasis. O sea que es un diagnóstico de exclusión. Y cuando hablamos de cefalea atribuida a hipertensión arterial, una de las características es que tiene que cumplir los criterios para hacer una cefalea por alteración de la homeostasis y se ha demostrado la presencia de hipertensión sistólica mayor de 180 o diastólica mayor de 120. Cualquier cefalea en donde tú consigas una tensión arterial inferior a 180, 120, ¿ok? No es una cefalea por alteraciones por hipertensión arterial. Okay. No solamente eso, sino también tienes que tener una relación temporal del inicio de la cefalea con la hipertensión arterial. No por el hecho de que te encuentres dos cosas juntas, significa que una es causa de la otra. Y la cantidad de veces que le lanzan captopril a la gente porque tiene dolor de cabeza y le encuentran la tensión alta, y a veces no es ni tan alta, a veces es como que 150, 90, que no le genera síntomas a nadie.
¿sabes? Después tienes que lidiar con el problema de la hipotensión muchas veces, ¿no? Entonces, la cefalea por hipertensión arterial está muy sobrediagnosticada en las áreas de emergencia y en lo que viene siendo en el criterio popular. Y este criterio popular, desafortunadamente, también ha permeado hacia el criterio médico. Eh, yo lo veo en especialistas, lo veo en especialistas de primer y segundo posgrado. Eh, entonces, no puedes tener dolor de cabeza asociado a hipertensión arterial si no está por encima de 180, 120. No tiene ningún sentido. Entonces, la única manera de que comenzamos a combatir esto es cada vez haciéndolo menos. Entonces, Bueno, doctor, hoy estamos rompiendo mitos. sí, no, claro, es que esa es la idea. Fíjate, inclusive en la clasificación internacional te dice la hipertensión arterial leve o moderada no parece ser la causante de la cefalea. La relación entre la hipertensión moderada y la cefalea sigue siendo un tema controvertido, pero hay poca evidencia de que la primera sea la causante de la segunda. Entonces, generalmente es mucho mejor a veces tratar la cefalea y volver a tomar la presión arterial. Pero es que eso es lo que llamamos un hábito de manejo. Eso nos los enseñan nuestros superiores a nosotros constantemente y lo repiten constantemente. Entonces, mira, no me crean a mí, no le crean a nadie, sencillamente revisen. O sea, ahorita todo está escrito. Es cuestión de a veces saber dónde leer. Hay cefaleas por crisis hipertensiva, sin encefalopatía hipertensiva, hablando de encefalopatía, cualquier afección encefálica. Y para hablar de afección encefálica tenemos que hablar de alteraciones desde el punto de vista de la conciencia. No hay encefalopatía, sino hay afección del encéfalo. Y no hay afección del encéfalo sin que no haya alteración como tal del estado de conciencia. Entonces, decir que una persona tiene una encefalopatía hipertensiva y la persona tiene un Glasgow de 15 puntos es como contradictorio. Y eso es lo que estamos hablando de lo que viene siendo la traslación de la ciencia básica a la clínica, ¿no? Ese puente tan largo que está de la neuroanatomía y la neurofisiología al comienzo de la clínica, que es parte de lo que yo quiero que, bueno, no es que lo van a resolver ahorita, que por lo menos lo tengan en concepto, ¿no? Bueno, hay un montón de dolores de cabeza por trastornos del cuello, cefalea cervicogénica, cefalea por trastornos de los ojos, por glaucoma, por problemas de refracción, que tampoco es tan frecuente. Pero es increíble cómo, o sea, todos los oftalmólogos viven de los pacientes con migraña, que van primero al oftalmólogo a ver si están en problemas de la visión. Los pacientes con migraña, bueno, alimentan las consultas de los oftalmólogos y las ópticas. Cefalea atribuida a rinocinositis aguda, problemas de dientes, de mandíbula, articulación temporomandibular, bueno, un montón de cosas, ¿ok? Y está la cefalea atribuida a trastorno psiquiátrico, como puede ser el trastorno de la somatización o una cefalea fáctica de un trastorno psicótico. En fin, bueno, yo sencillamente quería compartirles más o menos cómo se clasifican en grande las cefaleas, qué es lo que tenemos que pensar cuando tenemos un dolor de cabeza. La pregunta es, ¿qué está doliendo en esta cabeza? ¿Esto es una cefalea primaria o es una cefalea secundaria? Ver si esto es una cefalea de riesgo que me tenga que preocupar. Y bueno, la verdad es que para ustedes, cuando solicitar la imagen siempre es útil cuando tú piensas que la cefalea es secundaria. Y ahorita la tendencia es a solicitar muchas resonancias magnéticas porque, bueno, es un excelente estudio de imagen. Pero no es tan agradable hacer una resonancia magnética y es más costoso. Entonces la tomografía está ampliamente disponible en la mayoría de los hospitales. Tarda solamente unos minutos. Ahorita en los nuevos tomógrafos te hacen una tomografía de cráneo muy buena en 3 minutos. No es tan costosa. ¿Qué es lo que buscas tú? Principalmente es sencillamente si la cefalea secundaria te puede estar generando algún tipo de problema grande. Y si es algo grande, lo vas a ver en una tomografía. Estamos hablando de que el cerebro no duele. Entonces, tú dices, si es algo grande, tienes que estar desplazando algo, tienes que estar comprimiendo algo, lo vas a ver en una tomografía. Si algo ha sangrado o algo ocupado espacio, lo vas a ver en una tomografía. Ahora, que no va a ser muy detallado, sí, es verdad, va a ser muy detallado, pero por lo menos puedes descartar las cosas más grandes. La mayoría de las causas potencialmente mortales de cefalea, la hemorragia intracraneal, tumores grandes, se detectan fácilmente en una tomografía. La tomografía es altamente sensible para hemorragias.
Y un médico general, no tiene que ser neurólogo, puede perfectamente ver una hemorragia en una tomografía, puede ver una hemorragia subaracnoidea en una tomografía. A veces subestimamos la tomografía y sobreestimamos la resonancia magnética, particularmente en el estudio de las cefaleas. Yo no estoy diciendo que la resonancia no sea buena, ¿no? Pero una resonancia magnética, señores, dura 25 minutos hacer una resonancia magnética cerebral. No solamente eso, sino que el paciente tiene que estar total y completamente quieto, porque la resonancia magnética, por el hecho de no utilizar rayos X, también es muy sensible al movimiento. Entonces, oye, tú puedes tener a esta persona, además de que tienes que correr porque estás preocupado por la cefalea secundaria, lo puedes tener de 20 a 25 minutos en un resonador y que esta persona se quede quieto. No sé, el riesgo-beneficio, de verdad que la tomografía es mucho más rápido y es mucho más posible que el paciente se la pueda hacer. Entonces, si piensan en la cefalea secundaria, consideren la tomografía y la resonancia magnética. Generalmente como examen inicial se reserva para un dolor de cabeza en donde tú creas que las cosas pueden ser mucho más pequeñas, un disco óptico dilatado, un dolor trigeminal, pero no una cosa como un traumatismo, la posibilidad de una hemorragia o algo por el estilo. Y con respecto al tratamiento, bueno, ustedes no van a profundizar en esto. Generalmente para los dolores de cabeza con cualquier analgésico basta. Generalmente los tratamientos se dividen en tratamientos para la crisis aguda de dolor o los tratamientos desde el punto de vista profilácticos. Los profilácticos son medicamentos que utilizamos diariamente para que las personas no le den dolores de cabeza como cefalea tensional o migraña o cefalea en racimo. Y por supuesto que el tratamiento de la cefalea secundaria va a ser, por supuesto, atender la causa del dolor de cabeza. Entonces, bueno, esto ya se escapa de las competencias de ustedes que están en tercer año, esto ya es más para quinto año, pero la cefalea primaria se trata identificando la cefalea y tratando los mecanismos generadores de la cefalea, y la cefalea secundaria se trata atendiendo este elemento que está causando la cefalea. Entonces, los dejo con esta frase de Epicteto, otro de los filósofos que me gustan, que es imposible que un hombre aprenda lo que cree que ya sabe. Y eso pasa mucho con la cefalea secundaria a problemas de la homeostasis y de la hipertensión arterial. Todo el mundo da por hecho que eso es así. Entonces, bueno, nada, espero que prontamente, antes de que se les enfríe lo que acabamos de conversar, se bajen un ratico la clasificación internacional de las cefaleas, echen una revisada del tema, pero esto la intención es una guía de trabajo para que aborden los dolores de cabeza y lo puedan manejar de una manera más eficiente. No sé si tienen alguna pregunta o algo. Estuvo excelente, doctor. Ninguna pregunta hasta los momentos. Estuvo muy buena. Ah, bueno, chévere, me contenta. Espero que no se me hayan dormido con... No, profe. Porque la verdad es Vale, que para yo te digo, nada. yo estoy cansado de muchas de las cosas online. Estoy ávido de lo presencial. Pero bueno, ahorita cuando regrese nos vemos. Pero el problema es que yo todavía no vuelvo sino hasta el 16, así que probablemente la otra clase que creo que es meningitis, ¿correcto? Infecciones del sistema nervioso. Sí, Algo, ¿no? doctor, esa Sí, es la próxima correcto. clase. Entonces, bueno, la daremos así, pero procuraremos que sea más o menos también en este estilo. La intención no es, sabes, darles o leerles unas láminas, sino sencillamente darle más o menos como una breboca para que ustedes lo puedan revisar. Pero entusiásmense y revísenlo, bájense la clasificación de las cefaleas, échenle un ojo para que vean más o menos cómo funciona y bueno, y lo que no les quede claro o algo, bueno, me lo pueden preguntar, me pueden mandar una pregunta por correo electrónico o investiguenlo. Y cualquier duda lo conversamos después. ¿Ok? Vale, Dale, doctor. doctor, Igual gracias. podríamos cuadrar algo presencial. ¿Quién quita en algún huequito que usted tenga y nosotros tengamos? Sí, no, seguro, claro, cómo no, con gusto. Estoy a la orden. Yo regreso el 16 de junio. Ahí vemos. Vale. Vale, doctor. Perfecto, Muchas doctor. gracias. Chévere. Hasta luego. Gracias. Feliz noche. Chau.